¿Qué tal a todos? Mi nombre es Anelis Gutiérrez, soy de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Privada Domingo Savio y voy a hablarles un poco sobre los circuitos lógicos y secuenciales. Estos circuitos, ¿qué son? Dentro del desarrollo de los sistemas digitales es fundamental el almacenamiento de la información. Esta característica la permiten los circuitos lógicos secuenciales. Para poder entender el tema se necesitan ciertos conceptos básicos sobre el funcionamiento de los circuitos lógicos combinacionales y las respuestas de las compuertas lógicas ante sus entradas. Un circuito lógico combinacional se puede asociar rápidamente al estudio de compuertas lógicas. En este tipo de circuitos, sus salidas dependen exclusivamente de sus entradas actuales. Los circuitos lógicos secuenciales se asocian al estudio de dispositivos de almacenamiento en general y en donde una de sus características principales es que sus salidas dependen de las entradas actuales, de entradas en tiempos anteriores y de una señal externa de reloj. Hablemos sobre los latches y flip-flop. Los circuitos biestables son aquellos que poseen dos estados estables, que se pueden mantener por tiempo indefinido, lo que nos permite tener almacenado un dato en un dispositivo por el tiempo que se desee. Las salidas del circuito, además de ser función de las entradas, son función de la información almacenada en elementos de memoria del circuito. En el momento que se producen las entradas, están formados por un circuito combinacional y un bloque de elementos de memoria. La señal del reloj indica a los elementos de memoria cuándo deben cambiar su estado. Existen dos tipos de biestables muy importantes, que son el latch y el flip-flop. Estos circuitos están compuestos por compuertas lógicas y lazos de retroalimentación, y son considerados los circuitos básicos que constituyen los sistemas digitales. Estos tienen una clasificación. Uno de los primeros problemas de los circuitos secuenciales era poder determinar el momento en el que el próximo estado debía pasar a estado presente, sin capturar situaciones no deseadas, como pueden ser los azares. Este problema es lo que se conoce como sincronización, cuyas soluciones dieron lugar a una de las principales clasificaciones de los sistemas secuenciales. Así podemos dividir los sistemas en estas dos categorías, que serían sistemas asíncronos, donde depende exclusivamente de los retrasos de la lógica combinacional sin necesidad de ninguna señal externa al sistema, y los sistemas síncronos, donde la sincronización depende exclusivamente de una señal externa al sistema, conocida generalmente como señal de reloj. Esta señal de reloj controlará el comportamiento de los elementos de memoria. Ahora hablemos sobre los sistemas asíncronos. Estas operaciones o las operaciones de un sistema asíncrono tienen efecto, es decir, se almacena el próximo estado en intervalos temporales diferentes. Por lo tanto, su velocidad de operación será distinta para cada secuencia de entradas. De esta forma, se toma como el parámetro de la velocidad de operación el valor medio de todas las velocidades. Así, la operación de un sistema asíncrono se denomina operación del caso medio. Los sistemas síncronos, en cambio, las operaciones de un sistema asíncrono tienen efecto en el mismo intervalo temporal, el dictaminado por el periodo de la señal de reloj. Por lo tanto, su velocidad de operación será siempre la misma para todas las secuencias de entrada. Esta velocidad debe ser que todas las operaciones tengan el tiempo necesario para poder llevarse a cabo. Así, la velocidad de un sistema asíncrono debe estar limitada
por la operación más lenta a este tipo de operaciones se les suele denominar operación del caso peor. Como un ejemplo de aplicación, como ya hemos comentado, los sistemas secuenciales forman un conjunto de circuitos muy importantes en la vida cotidiana. En cualquier elemento que sea necesario almacenar algún parámetro, siempre es necesario un sistema secuencial. Así, cualquier elemento de programación necesita un sistema secuencial. A modo de ejemplo, podemos poner el caso de una máquina dispensadora de refrescos. En esta máquina se irán introduciendo monedas hasta alcanzar o sobrepasar el valor del refresco que se desea sacar. Por lo tanto, en este sistema se debe almacenar una serie de datos como pueden ser los precios de los productos ofertados, estado de existencia de los mismos y cantidad de dinero que se haya introducido en la máquina hasta el momento. Así se puede ver que es necesario almacenar temporalmente una serie de datos, por lo que nos encontramos ante un sistema secuencial. Desde las aplicaciones de los bioestables, estos son circuitos integrados que se utilizan para almacenar un solo bit de datos binarios en dos estados estables. Son ampliamente utilizados para contadores, registros, divisores de frecuencia y para el ejemplo utilizado aquí en un circuito lógico secuencial, también conocido como multivibrador estable. Hay muchos tipos de bioestables para elegir, con características comunes como entradas de configuración y reinicio, borrados, preajustes, entradas de reloj y salidas lógicas complementarias. Estas se activan mediante una transición de borde ascendente o descendente en la entrada del reloj. Los tipos comunes son el bioestable SR o el bioestable D o el bioestable T. Dentro de lo que son los bioestables JK, a veces se denominan universales, porque estos se pueden configurar para emular muchos de los tipos de los otros tipos. Un conversor de serie paralelo, este dispositivo contiene un registro de desplazamiento de 8 bits con entrada de datos serial y salida paralela que alimenta un registro de almacenamiento de 8 bits compuesto por una serie de registros implementados con F de tipo D. El registro de desplazamiento y el de almacenamiento poseen entradas de clock separadas. También disponen de entradas de reset que establece el valor bajo para todos los bioestables del registro de almacenamiento y de SRCLR que establece el valor bajo para todos los bioestables del registro del desplazamiento. Y finalmente dispone de una salida QH para propósitos de cascada con otro módulo de la misma especie para poder incrementar la cantidad de bits de la palabra a convertir. Con esto presentaría la parte de mi presentación. Muchas gracias por su atención.